Tengan todos muy buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga. Les pido que vayan conmigo y abran sus Biblias en Mateo capítulo 4. Daremos continuidad a esta predicación que lleva por título El Rey puesto a prueba. Esta sería la segunda parte de esa prédica que no concluimos el domingo pasado. Los versículos son del 1 al 11 y voy a leer de nuevo todo el pasaje, hermanos, para que estemos en contexto. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias en esta mañana por el bendito privilegio que tenemos de estar aquí reunidos en tu nombre para alabarte, para recibir tu verdad. Señor, te pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo que nos concedas ese crecimiento en tu verdad, en tu palabra, convicción para creerla, Señor, y que sea nuestro escudo, Señor, y fortaleza contra toda tentación y ataque del enemigo. Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor. Te pedimos que seamos transformados por la renovación del mismo, Señor, para honrarte, Señor, para ir creciendo en ti. Señor, tu Escritura dice que tenemos la mente de tu Hijo Jesucristo. Señor Padre, te pedimos que maduremos y crezcamos, Señor, en esa medida de entendimiento, Padre, para honrarte siempre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. El domingo pasado, como ya mencionamos, estuvimos en la primera parte de este mensaje, el Rey puesto a prueba. Es Jesús en el desierto siendo tentado por el diablo, está pasando por una prueba. Estuvimos aprendiendo, hermanos, en el punto número 1, el propósito que hay en la tentación. Estuvimos hablando también de la provocación en la tentación. Hay 3 provocaciones en esa tentación en el desierto. Cubrimos 2 de ellas. Hoy estaremos avanzando hacia la tercera. Y también en el punto número 3, hermanos, veremos hoy premio en la tentación, en el versículo 10 y 11. Antes de que vayamos al pasaje, hermanos, vamos a hacer un breve recordatorio de los versículos que se expusieron. Hermanos, es muy importante, y les decía el domingo pasado, esa extra atención para entender lo que está sucediendo aquí. ¿Por qué es tan importante, hermanos? Esto es lo que está ocurriendo justo antes de que Jesús inicie su ministerio terrenal. Porque es importante entender esto, hermanos, porque todo lo que vamos a ver en el Evangelio de Mateo, y es lo que debemos entender cuando vamos por los versículos avanzando en el ministerio de Cristo, solo tienen verdadero significado y podemos interpretarlos con el sentido correcto si sabemos por qué es que todo este ministerio comenzó. Y aquí está Jesús antes de iniciar su ministerio siendo puesto a prueba. Hablábamos, hermanos míos, que hay básicamente 3 razones por las cuales Jesús está siendo probado.
Hablábamos de que esto es la sombra del Edén. Esto nos recuerda el Edén. Jesús está en el desierto porque en esto es que se convirtió el maravilloso paraíso. Cuando Dios creó al hombre, plantó un huerto y puso al hombre en medio del huerto. Todo era maravilloso, hermanos míos. Era un verdadero paraíso que no podemos ni siquiera imaginar. Era hermoso, bello y todo perfecto. Pero ahora Jesús está en el desierto porque esa es la escena en la que nos introdujo el pecado a causa de la desobediencia de Adán. Obviamente, hermanos, aún podemos disfrutar en nuestra creación, que es la creación del Señor, de lugares maravillosos, paisajes de ensueño, pero no olvidemos que por muy hermoso que esto sea, hermanos míos, no es la manera en que fue creado. Fue infinitamente mejor, porque todo lo que vemos hoy ha sido infectado por el pecado. De tal manera que Jesús en el desierto, hermanos, debemos verlo como este hombre, un verdadero hombre, en medio de un desierto espiritualmente hablando. En el desierto donde no se da la vida como se da en un lugar paradisiaco. Un desierto en donde solo hay fieras, en donde solo hay alacranes, serpientes, que esto es la descripción del desierto de Judea. Y esto, hermanos míos, debe recordarnos a qué es que Jesús vino. Vino a recuperar aquello que se perdió. Estando Jesús en el desierto nos debe apuntar a que Él ha venido a este mundo que ha sido contaminado con el pecado, que ha sido desfigurado de la manera en que Dios lo creó, y Él ha venido a restaurar eso. Vivimos en un verdadero desierto espiritual, hermanos, y si no fuera por los oasis en donde la palabra del Señor nos ha alcanzado, no tendríamos ni qué comer ni qué beber espiritualmente hablando. Pero Jesús es el agua viva, y que el que de Él bebiera no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida, y el que comiera no tendrá hambre jamás. Es la única esperanza que tenemos en el desierto espiritual en que la creación se encuentra una vez que ha caído. Hablábamos también, hermanos, que esto es una sombra o un recordatorio del pueblo de Israel. A Israel se le encargó una misión que era hacer esa luz en el mundo, que a través de Abraham y su descendencia serían benditas todas las naciones. El Señor escoge esta nación, la levanta para ser de bendición a las demás naciones del planeta. Pero Israel fracasa en esa misión, está 40 años en el desierto, y nos dice Deuteronomio 8:1-2 que estuvo ahí para que sean probados, dice el versículo 2 de Deuteronomio 8, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y aquí está nuestro rey en el desierto exactamente para lo mismo, tomando el lugar de su pueblo. Y él entonces sería probado para ver si cumpliría, para ver si obedecería la ley del Señor. Y claramente, hermanos míos, él lo hizo. Cristo triunfaría guardando la ley, porque Cristo es el verdadero Israel de Dios. Hermanos, quiero hacer un énfasis en esto. Jesucristo es el verdadero Israel de Dios. ¿Quién es su pueblo? Todos los que por la fe en su nombre están en Él. ¿Por qué hago una aclaración fuerte en esto, hermanos míos? Porque hoy en día muchas personas, incluso muchos ministerios, apuntan como que esta nación en Medio Oriente llamada Israel fuera el pueblo de Dios, cuando por la Biblia sabemos que eso no es así. Este pueblo que está en Medio Oriente, que se llama Israel, aborrece a Jesucristo, odia a los cristianos y no quiere nada con el Mesías prometido. Son usurpadores del nombre del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, de nuevo, son aquellos que por la fe están en Cristo, y el verdadero Israel de Dios es nuestro Jesucristo. La tercera cosa, hermanos, que estuvimos hablando es que esta tentación en el desierto apunta y es un recordatorio a Adán, el primer hombre. La palabra Adán o el nombre Adán significa precisamente eso, hombre. Y tenemos ahora en Cristo a un nuevo Adán, al segundo Adán, al postrer Adán. Cualquiera de esos tres títulos es correcto utilizarlos para Jesucristo. Él es el verdadero hombre perfecto. Es hombre como todos nosotros aquí. Es un ser humano que sufrió, que se cansó, que tuvo hambre, tuvo aflicción, hermanos míos. Recuerde, no podemos decir
Jesús vivió la vida perfecta, simple y sencillamente porque como Él es Dios, pues así cualquiera. Hermanos, todo lo que Jesús hizo en su ministerio terrenal, desde el momento de su encarnación, particularmente desde que es ungido por el Señor con su Espíritu Santo, lo hizo como un hombre en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no hizo uso de su facultad divina o su naturaleza divina para hacer todo lo que hizo, sino que todo lo que hizo le vino a Él por el poder del Espíritu Santo. De tal manera, hermanos, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Él entiende cuando somos tentados. Él entiende cuando somos afligidos. Note usted una cosa muy interesante. Jesús tenía como un amigo muy cercano a Lázaro, a la familia de Lázaro, Marta, María, Lázaro. Y usted sabe, Lázaro cae enfermo. ¿Qué es lo que sucede? Van y avisan a Jesús, las hermanas mandan a avisar a Jesús, tu amigo al que amas está enfermo. Como diciendo, Jesús, nosotros sabemos que tú tienes poder para sanarlo, si tan solo vinieres, pero Jesús no va. ¿Qué sucede con Lázaro? Muere. Cuando Él llega, las hermanas están destrozadas. Si hubieras estado aquí, Señor, si tan solo hubieras estado aquí. ¿Qué le dice Jesús? Tranquilas, no pasa nada. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús, hermanos míos, sabe lo que va a hacer. En el poder del Espíritu Santo resucitará a Lázaro de los muertos. Pero algo muy interesante es que Jesús lloró. ¿Cómo explicar esto, hermanos míos? ¿Cómo explicar que Jesús, sabiendo que Lázaro va a ser resucitado en unos instantes por el poder del Espíritu Santo a través de Él, porque Él va a llamar a Lázaro con autoridad de entre los muertos para vivir, pero minutos antes está llorando por Lázaro, hermanos míos, porque es un verdadero hombre, porque experimenta lo que nosotros experimentamos. Hermanos míos, en cada aflicción que tenemos en este mundo, Jesús nos entiende, sabe lo que es eso. Él fue tentado y afligido absolutamente en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiere decir, hermano mío, que no hay una cosa que tú vivas hoy, que podamos vivir como seres humanos, que podamos atravesar en cuanto a pena, en cuanto a dolor, en cuanto a sufrimiento, en cuanto a aflicción, que Jesús diga, yo no sé qué es eso. Él sabe lo que es y por eso puede consolarnos. Hermanos, es una realidad que cuando nosotros pasamos por una aflicción, eso nos capacita para consolar a aquellos que pasan después por la misma aflicción. Que no es lo mismo, hermanos, que no haber pasado por ella. No quiere decir que no podamos hacer algo o dar palabra de Dios, pero hay algo especial cuando nosotros somos pasados por algún momento, alguna prueba, alguna cosa difícil, y después de salir de ella somos fortalecidos por el Señor para que con la consolación que nosotros fuimos consolados, consolemos a otros. Eso es lo que vivió Jesucristo. Eso es lo que vivió Jesucristo. Hermanos míos, aquí está Jesucristo con todo en contra y se requiere su triunfo. Mientras que Adán tuvo todo en su favor y fracasó. Decíamos, ¿podrá el segundo Adán triunfar donde el primer Adán fracasó? Hermanos míos, que no le quepa la menor duda de eso. Después de ahí, hermanos, estuvimos hablando de estas diferentes provocaciones. Llamémosle provocaciones. Es una tentación, una prueba, y hay 3 diferentes provocaciones. Ya vimos la primera. Si eres hijo de Dios, le dice el diablo, di que estas piedras se conviertan en pan. Recuerde, esta es una provocación para satisfacer una necesidad física de manera pecaminosa. No es el plan de Dios que Jesús empleara su poder divino para alimentarse en el desierto. Él sabe lo que está ocurriendo y sabe que está en lugar, como ya dijimos, de su pueblo, y así como 40 años estuvo Israel para ser probado, así está él 40 días sin comer para ser probado. No va a caer en la tentación. Satanás quiere sembrar la duda para que Jesús desconfíe de la provisión de Dios. En la segunda provocación, si eres hijo de Dios, le dice Satanás, échate abajo, porque escrito está. Satanás utiliza la escritura, no se sorprenda, la palabra de Dios que es santa, que es bendita, que es perfecta, que es inconmovible, es usada por el mismísimo demonio, pero hermanos míos, recuerde, la utiliza cambiándola, manipulándola, tergiversándola, torciéndola para que signifique lo que no significa.
Satanás busca sembrar la duda para que Jesús desconfíe ahora de la protección y fidelidad de Dios. Está haciendo Satanás una invitación a que Jesús orgullosa y arrogantemente se arroje de ahí para probar a su Padre, a ver si va a cumplir su palabra, porque claro está que esto está escrito: el Señor mandará ángeles acerca de sus hijos para que no tropiece su pie en piedra. Así que, hermanos, así llegamos al punto en donde nos quedamos la semana pasada, la tercera provocación. Dice el texto en el versículo 8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Hermanos míos, en esta provocación el diablo está tratando de que Jesús obtenga poder y gloria con comodidad y sin ningún esfuerzo. Esta provocación, hermanos míos, la hace Satanás ofreciendo a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de una sola cosa: que Jesús se postre y adore a Satanás. En realidad, hermanos, Satanás busca sembrar la duda para que Jesús desconfíe de los medios por los cuales Dios ha dispuesto llevar a cabo su plan. El Señor tiene un plan, y ese plan es que Jesús reine sobre toda la creación, el Rey infinito de gloria. Ese es el plan de Dios. Todo lo que ha hecho Dios en el curso de la humanidad es preparar el escenario mundial para el regreso de su Hijo Jesucristo como el Rey de gloria que es. Ese es el plan de Dios. Ese es el infinito y eterno plan perfecto de Dios. ¿Y qué hace Satanás? Después de haberlo tentado en esas dos provocaciones anteriores, se da cuenta que Jesús podrá tener hambre física, pero tiene mucha más hambre de cumplir con la voluntad de Dios. Podrá sentirse desprotegido porque está solo en el desierto, pero está comprometido con el hambre que tiene de la verdad de la palabra. Y aunque se la tergiverse, no iba a caer. Entonces, ¿qué hace Satanás ahora? Muy bien. Con que tienes un hambre profunda por hacer la voluntad de tu Padre, pues entonces yo te ofrezco cumplirla. ¿No tú has de reinar sobre las naciones, Jesús? Yo te puedo dar todas las naciones. Yo te puedo hacer rey sobre todo el mundo. ¿No es eso lo que quiere tu Padre? ¿Que tú reines? Pues reina. Yo te los doy. Lo único que te pido es que te postres y me adores. No te pido que lo hagas públicamente. Estamos aquí en el desierto donde no hay nadie. Nadie te va a ver. No se lo cuento a nadie. No digo nada. Solo compláceme con esto, Jesús. Quiero verte en tus rodillas, con la cara, rostro en tierra, alabando mi nombre. Es lo único que te pido. Acabemos con este sufrimiento, acabemos con este dolor, acabemos con esta prueba. ¿Para qué estar peleando? Acabemos con esta batalla. Póstrate y adórame, y te entrego todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Hermano mío, Satanás le ofrece a Jesús la corona de rey sin tener que ponerse la corona de espinas. Satanás ofrece el trono a Cristo sin tener que pasar por la tumba. Satanás ofrece tener el crédito por todo sin tener que llevar su cruz. Esto es lo que está haciendo Satanás, hermanos, y debemos tener mucho cuidado. Porque cuando uno está determinado a honrar al Señor en obediencia y hacer su voluntad, nos daremos cuenta, hermanos míos, que punto número 1, no es fácil. Punto número 2, involucra esfuerzo y sufrimiento. Por lo cual, siempre está Satanás cerca para ofrecernos la manera de hacer exactamente lo mismo, pero evitando todo ese sufrimiento. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que ha puesto en tu corazón, cristiano. Eso es lo que ha puesto en tu corazón, hermana cristiana, que honres al Señor con tu obediencia y hagas su voluntad. Satanás está ahí escuchando y dice: yo tengo una opción mucho más cómoda.
yo tengo una opción que es mucho más fácil para ti. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué estar haciendo todo eso? Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, hermanos míos, sin los sacrificios que esta conlleva, estamos haciendo una abierta invitación a Satanás para que nos dé opciones más convenientes y menos complicadas. Todas esas opciones, hermanos míos, son contrarias al plan de Dios, porque Dios no solo determina el plan, sino los medios por los cuales ese plan se llevará a cabo. No tenemos libertad, hermanos míos, de decirle a Dios cómo es que vamos a lograr los objetivos que Él busca. Él determina los objetivos, determina los fines, pero también determina los medios por los cuales esos fines se llevarán a cabo. Jesús no puede obedecer a Satanás, hacerse rey y decir: Padre, he cumplido tu voluntad. ¿Me habías mandado a recuperar la creación? Lo he hecho, soy el rey del mundo. De eso no se agrada el Padre. No son los medios por los cuales Él determinó que se hiciera. Hermanos, mucho cuidado, no existen atajos para los que quieren vivir en santidad. No existen desviaciones, rutas alternativas para hacer la voluntad de Dios. Solo se hace la voluntad de Dios no por los resultados únicamente, sino por los medios que nos llevarán a esos resultados. ¿Sabe qué está ofreciendo Satanás aquí, hermanos míos? La filosofía que reina hasta el día de hoy en muchas iglesias, que se llama pragmatismo. Pragmatismo no es cristianismo. ¿Qué significa la palabra pragmatismo? Que no importan los medios, siempre y cuando lleguemos al fin que queremos. Eso es pragmatismo. Lo hacemos porque funciona. ¿Y por qué digo que muchas iglesias, hermanos míos, están tristemente y profundamente contaminadas e intoxicadas de pragmatismo? Porque quieren hacer, en muchos casos, la voluntad de Dios, pero quieren hacerlo a sus propias maneras, por sus propios medios. ¿Acaso el Señor no mandó que llevemos el evangelio a todo el mundo y que el Señor añadiría a su iglesia a aquellos que habían de ser salvos? Amén. Entonces tengo una idea. ¿Por qué no le ofrecemos a la gente del mundo algo que les llame la atención para llenar la iglesia? Y mientras más crece la iglesia, ese ministerio se siente que wow, estamos bendecidísimos por Dios. Mira cuánta gente tenemos. No, hermanos, esa no es la obra de Dios. Porque el Señor ha determinado que la salvación de los hombres se alcance por la locura de la predicación. No por traerles entretenimiento a la iglesia para que ellos entren por nuestras puertas. ¿Qué otra cosa vemos, hermanos? Es que tal persona y tal persona, o estos jóvenes, pongámoslos a servir para que no se vayan. No, hermanos, el servicio no produce salvación. Es la salvación quien da como resultado el servicio. Pero, hermanos míos, todo esto es, de nuevo, pragmatismo. Lo mismo que ofreció Satanás a Jesús en ese desierto. Mismos resultados, mismos logros, mismos fines. Los medios son diferentes. Pero bueno, si se está cumpliendo el fin, hasta el mundo lo dice. El fin justifica los medios. No. En la palabra de Dios, hermanos, en el reino de Dios, hermanos, de acuerdo a la verdad de Dios, eso es satánico. No, el fin no justifica los medios. Los medios serán los que Dios ha determinado. Es imposible vivir en la voluntad de Dios y al mismo tiempo, hermanos míos, pedirle al Señor nunca sufrir, pedirle al Señor nunca ser atacado, nunca ser burlado, nunca ser humillado, nunca tratar de ser disuadidos por otras personas. Incluso a veces los mismos evangélicos, cuando un hombre y una mujer se levanta para cumplir con la verdad de la palabra, es disuadido a dejarla. ¿Por qué? Porque el fin justifica los medios. Porque puedes lograr lo mismo sin tener que hacer todo lo que la Biblia dice. Hermanos, eso no es verdad. El diablo
cuando escucha este tipo de cosas, felizmente nos ofrece otras alternativas, otras opciones. Versículo 10, Jesús le contesta: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por tercera vez, hermanos míos, en esta tercera provocación, Jesús utiliza lo que está escrito, la palabra escrita, la palabra inspirada, la palabra inerrante, infalible, autoritativa y toda suficiente. Hermanos, no necesitamos absolutamente nada fuera de la palabra. Todo lo encontramos ahí. Jesús está citando de nuevo Deuteronomio. Si usted estuvo prestando atención en los versículos anteriores, cuando vimos las otras dos provocaciones, Jesús, ¿qué cita? Deuteronomio. ¿Será que Jesús solo conoce el libro de Deuteronomio y por eso lo cita tanto? No, hermanos, hay una razón. Esto no es de ninguna manera casual. Jesús cita Deuteronomio, hermanos, porque Deuteronomio es el libro de la ley. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús es el cumplimiento de la ley. No que no pudiera el Señor Jesús citar algún otro versículo u otro pasaje. Él no solo conoce la Escritura, Él no solo inspiró la Escritura, Él no solo, hermanos míos, de su mente bendita y perfecta de toda sabiduría salió la Escritura. Él es la palabra viva. Él es el Verbo encarnado. Pero cita Deuteronomio, hermanos míos, porque como dije y repito, es el libro de la ley. Es en eso específicamente que esta prueba consiste, porque Deuteronomio da los mandamientos que debemos nosotros seguir. Hermanos míos, a veces pensamos que el Antiguo Testamento es parte del pasado, y pues ya lo pasado, centrémonos en el Nuevo. Hermanos, Jesús nos muestra que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Y ahí está Deuteronomio, hermanos. Jesús utiliza Deuteronomio para darle un espadazo a Satanás. Jesús es el rey legítimo, hermanos, pero debe sufrir llevando los pecados de su pueblo antes de reinar. Porque los atajos a la gloria que pasan por alto la cruz son falsos, son pecaminosos, son fraudulentos. Jesús no será un rey farsante, hermanos. Jesús no es un fraude. Cada vez que Jesús contestó, se aferró a la palabra escrita. Vemos claramente aquí, hermanos míos, cómo en esa primera provocación Satanás ataca el bienestar individual de Jesús. No ha comido 40 días, se siente débil. El cuerpo, mientras más días van pasando, físicamente empieza a consumirse a sí mismo. Los últimos tejidos que el cuerpo empieza a consumir de sí mismo cuando no tiene alimento son los músculos. Solo pudiéramos imaginar las condiciones físicas en las que Jesús se encuentra, débil, flaco, en los huesos. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás? Provocar en Jesús impaciencia, dudar de la provisión de Dios. Van pasando los días, 5 días, 6 días, 10 días, 20 días, 25 días, 30 días, 25 días. ¿Hasta cuándo? Y Jesús se aferra a la palabra y se aferra a la verdad de la Escritura porque sabe que tiene que pasar la prueba. En la segunda provocación, Satanás está incitando a Jesús a dudar de la protección personal de Dios, haciendo que él quiera ser arrogante ante esa protección que el Padre ofrece. Y en esta tercera provocación vemos cómo Satanás quiere hacer dudar a Jesús del verdadero plan de Dios en lo particular. ¿Qué es lo que había determinado Dios Padre para su Hijo Jesucristo? Lo invita a actuar en independencia de Dios. Lo invita a tener mejores ideas, mejores medios, como ya dijimos. Y al final de cuentas, eso es dudar de la verdadera voluntad de Dios para nuestras vidas. Hermanos, ¿cuál es el punto de ataque en cada caso? En última instancia,
Y de esto es que se trata toda esta tentación. Hermanos míos, Satanás ataca la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que está atacando Satanás aquí. Está atacando la veracidad de la palabra de Dios. Está diciendo, Dios dijo que tú eres su hijo, Jesús, te está mintiendo. Dios dijo que te va a proveer, te está mintiendo. Dios dijo que te va a proteger, te está mintiendo. Dios dijo, Jesús, que tú vas a ser rey, te está mintiendo. Exactamente lo mismo que dijo a Adán y a Eva cuando fueron tentados en el Edén, con que Dios dijo que cuando comas de ese fruto que te dijo que no comieras te vas a morir. Te está mintiendo, eso no es cierto, no morirás. Hermanos, constantemente es lo que el diablo nos dice cuando queremos apegarnos a la palabra escrita. Con que eso dijo Dios, no es cierto, estas cosas son antiguas. Esto era para la gente de ese tiempo. Estamos en la modernidad. Tienes que vivir con la mente abierta. Ay, pero qué anticuado eres. ¿En serio eso te dicen en tu iglesia? Ya te lavaron el cerebro. Hermanos, ¿cuántas cosas podríamos citar que la gente nos dice cuando decimos está escrito? Sí, pero es que está escrito. Ah, pues está escrito también tal cosa. Pero también está escrito esto. Cuando vamos constantemente a la palabra, hermanos míos, el ataque del diablo ante la verdad de Dios va a ser constante. ¿Por qué, hermanos? Porque más específicamente, hermanos, quiere Satanás atacar la confianza que tenemos en la palabra de Dios. Note que hay una diferencia. Atacar la palabra de Dios, atacar la verdad de Dios, no va a producir nada. Porque la verdad de Dios es inconmovible, es eterna. Es el fundamento de todo lo que existe. Por mucho que Satanás ataque la palabra de Dios y ataque la veracidad de la verdad de la palabra, que es la verdad de Dios, no puede destruirla. Pero sí puede destruirnos a nosotros. Y empieza a atacar entonces la confianza que nosotros tenemos en la verdad de la palabra de Dios. Es una diferencia sutil, hermanos, pero muy importante. Por mucho, repito, que ataque Satanás la verdad de la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios no cambia. Es inmutable y es eterna. Pero ataca nuestra confianza en esa verdad que es la palabra de Dios. Ese es el ataque. Ahora, quiero aclarar que estamos hablando de cristianos, porque el cristiano es el que confía en la palabra de Dios. El inconverso desecha la palabra de Dios. Es decir, no hay mucho trabajo que tenga que hacer Satanás con un inconverso. ¿Por qué? Porque los tiene esclavos de él. Pero a los que somos hijos, a los que hemos nacido por la fe en el Evangelio, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo para salvación, redimidos por la preciosa sangre de Jesús en la cruz, estamos siendo, hermanos míos, santificados y estamos siendo madurados en entendimiento, siendo transformados por la verdad de Dios. Ahí está el ataque. Ataquemos a aquellos que quieren despertarse. Ataquemos a aquellos que han abierto los ojos a la luz y quieren confiar en la verdad de Dios. Entonces se ataca esa confianza. ¿Por qué, hermanos míos? Porque la desconfianza en la palabra de Dios inevitablemente conduce a la desobediencia al Señor. Escuche eso de nuevo. La desconfianza en la verdad de la palabra de Dios inevitablemente conduce a la desobediencia al Señor. Dicho de otro modo, cuando usted no confía en la verdad de la Escritura, usted tarde o temprano va a desobedecer lo que el Señor dice. Porque solo puede usted obedecer aquello en lo que usted confía. De otra manera es imposible. ¿Y por qué quiere hacer eso Satanás? ¿Por qué quiere que nosotros desobedezcamos al Señor, hermanos míos? Porque la desobediencia es pecado y la paga del pecado es muerte. Satanás no es tu amigo, es tu enemigo, cristiano. Y para aquellos que piensan que Satanás, siendo inconversos, los cuida, los guarda, es mentira. Los utiliza como sus esclavos y después los mata. ¿Por qué? Porque eso es lo que él quiere, destrucción y muerte. Ha venido a matar, hurtar y destruir. No para otra cosa. Hermanos, ¿cómo ataca Satanás nuestra confianza? Esa confianza que debemos tener en la palabra de Dios. Mentiras.
nos miente, nos engaña, nos seduce. Y para decir verdad, lejos de ser mentiras claras y directas, él es astuto para engañarnos con medias verdades. Medias verdades, hermanos, son mentiras dobles, porque ni nos dice la verdad, pero en cambio nos engaña mostrándonos como si fuera la verdad. Y hay que tener mucho cuidado. El discernimiento cristiano no es simplemente saber distinguir entre la verdad y la mentira. El verdadero discernimiento cristiano es poder ver la diferencia entre lo que es verdad y lo que parece verdad, pero no lo es. Sus mentiras están disfrazadas. ¿Cuál es el propósito y objetivo de sus mentiras, hermanos? Jugar con nuestras emociones. ¿Sabía usted eso? Satanás ataca la confianza que nosotros tenemos en la verdad de Dios a través del engaño de sus mentiras, jugando con nuestras emociones. Eso es exactamente lo que pasó en Génesis capítulo 3. Recuerden, nos referimos constantemente a Génesis capítulo 3, que es la caída del hombre, porque ahí está la serpiente, que era astuta más que todos los animales que habían sido puestos en el huerto. Y entonces empieza a jugar con la mente de Eva. Empieza a jugar con las emociones de Eva, al punto que ¿qué fue lo que hizo caer a Eva? Porque de inicio la pura palabra que Satanás dijo, lo único que ocurrió como respuesta a ello de parte de Eva es decirle, no, eso no dijo el Señor. Pero este es el problema, usted no puede razonar con Satanás. La mente humana, por muy santificada que sea, hermanos míos, no tiene el poder para contrarrestar la inteligencia y astucia de la serpiente. No tenemos esa capacidad. Por eso es que Dios nos ha dado la verdad de su palabra para hacerlo. No podemos razonar. ¿Por qué? Porque Satanás empieza ahora a hacer un efecto en las emociones de Eva. ¿Qué es lo que sucedió? Ven a ver el fruto. No, dime tú. Míralo, mira qué bonito es. ¿Tú crees que esto te va a hacer algún daño? Te voy a decir la verdad, mira. Más que nada me preocupo por tu bienestar, Eva. Dios no creo que te esté realmente dejando ser libre como tú debes ser. Mira el fruto. Entonces dijo Eva, que lo vio que era agradable, bueno. ¿Sabes qué? Satanás creo que tiene razón. Creo que puedo tomarlo y nada debe pasar. Mira qué bonito se ve. Eva estaba y usted lee el texto en Génesis y claramente ve la intención del autor del libro de Génesis de mostrar cómo Eva estaba emocionada cuando vio el fruto. Estaba emocionada de decir, oye, ¿sabes que esto está bueno? Y no digamos después a su marido. ¿Por qué me atrevo a decir, hermanos míos, que las emociones estuvieron involucradas en la caída misma de Adán como hombre? Porque lo que se le iba a armar si no obedecía a Eva, ándele. Le dio de comer a su marido. Dijo, él, ¿sabes qué? No quiero estar con discusiones acá, dame eso, ya, no va a pasar nada. Inmediatamente después de eso, hermanos míos, cuando el Señor viene y pregunta, ¿dónde estás, Adán? ¿Qué es lo que contesta Adán? Hermanos míos, dice, tuve miedo y me escondí. Hermanos míos, la primera emoción después de la caída que es manifestada por el hombre, que no es una cosa natural en el hombre que creó Dios, es esta: miedo. Eso fue producto de la caída. Adán no conocía el miedo, no sabía qué era eso. No tenía en su naturaleza, como Dios lo creó a imagen y semejanza de él, algo que se llamara miedo. Pero una vez entrado el pecado al mundo, eso es lo que produjo en Adán y Eva. Y Adán lo confiesa. Lo confiesa después de que el Señor lo enfrenta. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Es que me di cuenta que estaba yo desnudo y tuve miedo y me escondí. Entonces, hermanos míos, ¿por qué el miedo? Hermanos míos, porque esa es la emoción
que utiliza Satanás como su arma favorita para que nosotros como cristianos desconfiemos de lo que está escrito. Desde que el hombre cayó, el miedo ha apartado a Dios del hombre y al hombre de Dios. Ven a la verdad de la Escritura, ven a la verdad de la palabra, ven a creer en Cristo Jesús. Mucha gente no viene y sabe que está desnudo, sabe que necesita a Dios, pero muchas veces sabe que lo detiene en su silla y nunca decide yo quiero creer en Cristo. Tiene miedo, hermanos. ¿De qué tienes miedo? ¿Que qué va a decir la gente? ¿Que van a decir que soy cristiano? ¿Que qué me va a pasar si empiezo a creer en Cristo? ¿Que qué cosas tengo que dejar? Tienen miedo, están aterrados. De nuevo, el miedo no es una emoción, un sentimiento que el Señor haya puesto en el hombre como parte de su naturaleza cuando lo creó. Eso es producto del pecado. Thomas Watson dice: Satanás ama pescar en las atribuladas aguas de un corazón lleno de miedo. ¿Escuchó usted eso? Thomas Watson es un puritano. Y él empieza a pensar en la palabra y nos dice esta frase. El contexto completo es que él decía en sus escritos: Satanás también es un pescador de hombres. Porque Satanás no crea nada nuevo, solo copia lo que el Señor ya hace. Dice: Satanás también es un pescador de hombres y ama pescar en las atribuladas aguas de un corazón lleno de miedo. John Owen, otro puritano, dice: el miedo de nuestra carne es el gusano en el anzuelo del diablo. El miedo de nuestra carne es es el gusano en el anzuelo del diablo. Ahí está, muerde el anzuelo, actúa por miedo, porque si tienes miedo, no vas a obedecer la palabra. Tu desconfianza va a hacer que la desobedezcas. No podemos vivir, hermanos míos, por las emociones. No podemos, hermanos míos, vivir por miedo. No podemos actuar simple y sencillamente porque las cosas no salen como nosotros queremos y entonces empezamos a tener temor. Debemos, hermanos míos, crecer en entender que nuestras emociones tienen que estar informadas por la palabra de Dios. ¿Qué son las emociones, hermanos míos, sino sentimientos que hoy están y mañana desaparecen? Las emociones no son la realidad. Las emociones, hermanos míos, no son la realidad. Las emociones son sentimientos producto de lo que nosotros percibimos como realidad. Pero no son la realidad. Y sin embargo, precisamente porque este es el arma del enemigo contra nosotros para producir desconfianza en la verdad de Dios, el mundo que nos rodea hoy nos dice, ¿qué cosa? Hermanos míos, nos dice que vivamos por emociones. Sigue tu corazón. Significando eso, lo que tú sientes. No el corazón como la Biblia dice que es el corazón, sino como el mundo plantea que el corazón es. Y nos está constantemente recordando: sigue tu corazón, sigue tus emociones, busca lo que te haga feliz. Tú tienes derecho de buscar tu felicidad. Emociones. Hermanos míos, repito, las emociones no son la realidad. Las emociones son sentimientos producto de lo que percibimos como realidad. Y hoy están y mañana desaparecen. Yo voy a poner un ejemplo. Quizá a usted le ha pasado que llega a la casa y hace así para quitarse las llaves del carro, dejarlas en su lugar y no está la cartera. No siente usted la cartera. Casi que le da un mini paro cardíaco. Hasta el azúcar se le sube. Se ríe porque le ha pasado. A mí también. Pero resulta que la esposa le dice, y si es esposa, pues el esposo, le dice: aquí está, es que me la diste, me dijiste que te la guardara. Vuelve uno a respirar, ¿no? Fíjese cómo es. Lo que usted percibió como realidad, ¿qué cosa es? Que la cartera se le perdió, que la dejó en el restaurante donde usted antes fue a comer, etcétera, etcétera. Eso lo percibió usted como realidad, por lo tanto el cuerpo tiene una emoción. Pero eso no es la realidad. La cartera está segura en las manos de su esposa o de su esposo. Y cuando le dicen la verdad: no, aquí está, tranquila. Tú me la diste, ¿no te acuerdas? Ay, se me pasó, qué bueno, pensé que la había dejado.
ya uno vuelve a respirar y está tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que pasó, hermanos? La percepción de la realidad provocó emociones en mí y me hizo actuar de una manera. Pero no era la realidad. Entonces, hermanos, podemos reírnos y es verdad que da un poco de algo cómico ahí, pero hermanos, esa es la realidad en el aspecto espiritual también. Cuando creemos mentiras que no son verdad, una realidad que no existe, nuestro cuerpo va a manifestar emociones. Y si actuamos por esas emociones, estaremos viviendo por una mentira que no existe. Por eso es necesario constantemente estar pegados a la verdad de la Escritura, la verdad que Satanás no quiere que conozcamos, ni quiere que creamos, y en la cual nosotros debemos confiar, pero Satanás quiere que desconfiemos para que no nos dé un mini paro cardíaco cada vez que pase algo. Que se va a acabar el mundo, que ya los científicos lo estudiaron y está viendo las noticias. Pero yo voy a la palabra de Dios y el mundo no se acaba hasta que Dios diga. El evangelio todavía tiene lugares que alcanzar. La palabra de Dios todavía tiene que ser predicada en toda lengua y a toda nación. Todavía no veo los cielos abriéndose y viendo a mi Jesucristo venir en gloria. ¿Cree que yo voy a creer que se va a acabar el mundo? No. No es que no hay que tener muchos hijos porque ¿cómo le vamos a hacer? Cada día está peor la cosa. ¿Usted no se da cuenta de lo que dice la palabra? Multiplicaos y fructificaos. ¿Y usted qué le va a creer? Aquel que le dice que no, es que está muy mal la cosa. Hermanos, tenemos que decidir si vamos a creer las mentiras del mundo o vamos a decir, esto es lo que dice la verdad de Dios. Esto es lo que dice y voy a confiar en ello. Entonces, de nuevo, miedo. No, pero es que, ¿y luego cómo le vas a hacer? Eso se dice muy bonito, muy espiritual, pero ¿y luego cómo le vas a hacer? De nuevo, miedo. Porque, de nuevo, repito, hermanos, con miedo uno controla a quien sea. Con miedo, hermano mío, si usted le dice a alguien que haga la irreverencia, la ridiculez, la locura más grande, y la hace. Y uno dice, ¿cómo hicieron eso? Miedo. Por miedo, hermanos. Tenemos, hermanos, entonces que vivir no por las emociones, sino, hermanos míos, por la verdad de la Escritura. Tenemos, hermanos míos, que informar a nuestras emociones por la verdad de la Escritura. No somos enemigos de las emociones. Dios creó las emociones en nosotros por un propósito. Pero esas emociones, hermanos míos, no gobiernan nuestra vida, sino que se sujetan al gobierno de Cristo en nuestras vidas, que es la palabra de Dios. Porque es bonito emocionarse cuando uno mira la Escritura y ve a su Señor Jesucristo. Es bonito emocionarte cuando venimos y cantamos, entendiendo y sabiendo lo que estamos cantando, y amamos a nuestro Salvador. Es bonito emocionarse cuando vemos a nuestra familia estar avanzando en Cristo, ver nuestro matrimonio mejorar, ver a nuestros hijos crecer en el Señor. Todo eso es bueno. Pero, hermanos, no dejamos que nuestras emociones gobiernen nuestra vida, porque entonces, hermanos míos, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a andar por las emociones viviendo una mentira y no en la verdad de Dios. ¿Cuándo, hermanos míos, debemos nosotros constantemente procurar estar informando nuestras emociones con la palabra de Dios? Siempre, hermanos, siempre. Muchos de nosotros no crecimos siendo educados desde niños en la palabra de Dios y hemos vivido por emociones casi toda nuestra vida. Gloria al Señor cuando nos salvó y nos muestra la verdad, y ahora nos toca, hermanos míos, empezar a aprender a cómo regir nuestras emociones, manejar nuestras emociones por la verdad de la palabra. Y dicho sea de paso, hermanos, estoy haciendo y tomando obviamente ventaja de que solo prediqué la mitad del sermón la semana pasada para hacer este tipo de aplicaciones un poco más prácticas y más profundas de lo que estamos viendo en la verdad de Dios hoy. Satanás no quiere que confiemos en la verdad de la palabra. Nos ataca a través de nuestro sistema emocional. Tenemos que aprender a regir nuestras emociones por la palabra de Dios. Y, hermanos, aunque nosotros no crecimos con esa instrucción bíblica, quizá muchos de nosotros, pero, hermanos, si tú ya eres cristiano y eres cristiana, empieza ya a enseñar a tus hijos a no vivir por emociones. No se vive por el miedo. No se vive porque hoy siento esto, mañana siento lo otro. Enseña a tu hijo, enseña a tu hija, enseñe a la nueva generación de creyentes que vivimos por lo que está escrito. Por eso es que vivimos. Hermanos, no tenemos mucho tiempo.
Nosotros vemos que por la gracia de Dios hay muchos niños aquí. Gloria a Dios por ello. Y observe, ahí tenemos ahí como un grupito que andará por los 10 años quizá más o menos, 9, 10 por allá andan. Luego por atrasito viene otro ahí como 6, 7 más o menos. Luego atrasito viene otro más ahí como de 2, 3 años. Y hay otro grupito más allá que están en brazos todavía, ¿no es cierto? Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Pero piense, 5 años se pasan volando. Es un abrir y cerrar de ojos. Piensen en los niños que están aquí hoy, en sus hijos, hermanos, porque son hijos suyos. No son hijos de nadie más, no son hijos del gobierno, ni siquiera son hijos de la iglesia, son hijos suyos. En tanto el Señor se los da porque son, a fin de cuentas, del Señor. Entonces piensen 5 años adelante, estos niños que tienen hoy alrededor de 10. ¿Cuántos años van a tener? Van a ser unos jóvenes, van a ser unas jovencitas de alrededor de 15 años. Si queremos que unos jóvenes dentro de 5 años que vamos a tener sean jóvenes temerosos del Señor, fuertes en la Escritura, cristianos profesos, con una fe bien fundamentada, bautizados, sirviendo al Señor, hermanos, no nos queda mucho tiempo. ¿Qué le está enseñando? Si queremos ver jovencitas de 15 años, pudorosas, reverentes al Señor, creciendo en teología acá en la mente, que baje hasta su corazón y produzca eso especial que la mujer ha puesto, que Dios ha puesto en la mujer, que es esa misericordia y compasión para tener su casa en sujeción a su marido, en sujeción al Señor. Hermano, no nos queda mucho tiempo. ¿Dónde van a estar, hermanos míos, estos niños dentro de 5 años? ¿Dónde van a estar dentro de 10 años los que van detrás? ¿Dónde van a estar dentro de 15 años los que vienen todavía más atrás? Esos bebés que están hoy, cuando tengan 20 años, ¿dónde van a estar y qué van a estar haciendo? ¿Viviendo por las emociones, viviendo por lo que el mundo diga o viviendo por la verdad de la palabra de Dios? Hermanos, ¿quiénes van a ser la siguiente generación después de nosotros que va a cuidar de esta iglesia, que se va a poner firme en las cosas de Dios? ¿Dónde va a estar el otro predicador que tomará este púlpito y valientemente va a hablar la verdad de lo que está escrito? ¿Dónde está? ¿De dónde va a salir? Hermanos, no va a caer del cielo. Dios hubiera querido, hermanos, nos manda un ángel del cielo para que nos predique cada domingo, pero no son los medios que Dios estableció, sino que hay alimento espiritual para fortalecer la congregación y de ahí surgir esos hombres y esas mujeres que van a ser piadosos y piadosas, hermanos míos, y van a cuidar de la iglesia del Señor. Es de ahí que van a surgir. Entonces, ¿qué le está enseñando a sus hijos? Hermanos, cosas muy prácticas que a veces pasamos por alto, hermanos. Que si tienen hambre, escuche usted esto, que si tienen hambre los niños, ¿tienen hambre verdaderamente? Porque Jesús tuvo hambre después de 40 días en el desierto. Muchas veces, hermanos, no tienen hambre, solo tienen ganas de comer algo. Eso, tienen ganas de comer algo. Pero como su emoción les dice que tienen ganas de comer algo, papá y mamá les deja abrir el refri cuando se les dé la gana y agarrar del refri lo que se les dé la gana y comer cualquier cosa. Porque es que tengo hambre. No. Hay una cosa que es tener hambre y otra cosa es tener ganas de comer algo. Si no nos disciplinamos, hermanos míos, en casa, comenzando con uno y comenzando con nuestros hijos, hay horas de comer y hay cosas que se comen y cosas que no. A la hora de comer se come. Que no tengo hambre. Pues al rato te va a estar sonando la tripa, pero la hora de comer es ahorita. Y empezar a disciplinarnos, hermanos. Que si los niños están cansados, solo están cansados, hermanos míos, cuando hay algo que es bueno hacer. Vamos a hacer el devocional, está cansado el niño. Vamos a leer la Biblia, están cansados. Están durmiendo, está cansado. Pero cuando uno quiere descansar, no paran. Tienen toda la energía del mundo. No, están cansados, hermanos míos, simplemente sienten que no quieren hacer las cosas. Identifique eso en sus hijos y ponga reglas, hermanos, estructure las cosas en casa. Que están aburridos, mi favorito, es que estoy aburrido. ¿Estás aburrido o lo que sientes es unas ganas de que yo te entretenga? Hermanos, no demos a los niños entretenimiento simplemente porque están aburridos. Porque luego el que va a terminar verdaderamente cansado es el papá. Estoy bien cansado. Porque es que los niños aquí, los niños allá, los niños esto, los niños lo otro. Porque es que si no se me aburren. Pues que se aburran. Nadie se ha muerto de aburrimiento, hermanos.
Pero mejor aún, ¿saben lo que quita el aburrimiento? El trabajo. Eso les quita el aburrimiento inmediatamente. Entonces, hermanos míos, enseña a sus hijos, no. Una cosa es lo que sientes y otra cosa es la realidad. Y nosotros tenemos que ocuparnos de lo que es real. Lo que es la realidad, a eso me voy a ocupar. No a tus sentimientos. No a tus sentimientos. Porque los sentimientos a ratos se te quitan. ¿Vamos a vivir, hermanos míos, por lo que sentimos o vamos a vivir por lo que está escrito? Esa es la verdadera pregunta, hermanos. Debemos nosotros identificar esas cosas y corregir, hermanos, porque todos estamos en un crecimiento y no lo estamos diciendo para señalar a aquel hermano o a aquel hermano, no. Todos estamos en la misma iglesia recibiendo la misma enseñanza y todos necesitamos mirar dónde estoy fallando, Señor, y tengo que corregir. Y no va a suceder de la noche a la mañana, es paulatino, es poco a poco, es gradualmente, pero hay que ir corrigiendo. Porque si no corregimos hoy, hermanos, repito, jóvenes de 15 años, 16 años, los años que tengan, pero me refiero a jóvenes y jovencitas. Hermanos, hay que decirlo. De los jóvenes que tenemos, que no son muchos, pero quizá los jóvenes que andan por ese rango de edad, claramente no se ve el trabajo que se hizo. Piadosamente hablando, porque hubo un trabajo, pero ahí están los frutos. No se ve el trabajo piadoso que se hizo en los primeros años de la infancia. ¿Por qué? Porque muchos de ellos están aquí sentados y joven, si estás acá, no lo digo para ofenderte, simplemente que es la realidad. Muchas veces solo están acá porque pues, su papá y su mamá les dicen que vengan. Nada más. Pero si tú le preguntas, ¿quieres ir a la iglesia, mijito? ¿Quieres ir a la iglesia, mijita? ¿O puedes quedarte acá de holgazán? Ah, no, de holgazán acá, eso es lo que yo quiero. Y no me malinterprete, es bueno que les diga, vas, porque bajo mis techos, bajo mis reglas. Punto. Bajo mis techos, bajo mis reglas. ¿No te gusta? Hasta la puerta. Pero hermanos míos, de nuevo, no queremos el día de mañana tener un grupo de jóvenes que solo viene aquí porque pues, papá me dice, mamá me dice, sino que verdaderamente hayan nacido de nuevo, verdaderamente hayan creído el Evangelio, verdaderamente quieran crecer en el Señor, verdaderamente quieran honrar al Señor, quieran servirlo, quieran seguirlo, quieran amarlo. Y entonces, hermanos, otra cosa. Pero ¿en dónde estamos entonces atacando ahorita? Porque uno dice, ¿cómo llegamos aquí, hermano? Hermano, porque se está atacando por parte de Satanás la verdad de la Escritura. Y se ataca a través de tener miedo, desconfianza, no creerla y decir, bueno, ya después veremos qué hacemos. No es así, hermanos. No debemos vivir por miedo. El miedo es esa emoción, como dijimos, en donde Satanás es un maestro del engaño. El hombre que actúa basado en el miedo es un cobarde. Esa es la definición de cobarde, no es ofender a nadie, pero esa es la definición de cobarde. Si usted busca cobarde en un diccionario, bueno, ya no hay esas cosas, ¿verdad? Agarre su teléfono y métase, definición de cobarde. Y es lo que es un hombre que actúa en base al miedo porque no quiere enfrentar las cosas que debe enfrentar. Y interesante es, hermanos míos, que en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, el Señor nos dice que los cobardes e incrédulos son los primeros que van al lago de fuego. Y note que no son cobardes por un lado, incrédulos por otro. Es una persona que es cobarde e incrédula. Porque para creer el Evangelio, hermanos míos, no podemos ser cobardes. Es imposible ser cobardes. Porque el cobarde no cree y el que cree no puede ser cobarde, hermanos. Además, la palabra de Dios nos dice, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que ha creído ha recibido este amor, el amor de Cristo. Y ese amor echa fuera el temor. ¿Qué temor? El que vimos que tuvo por primera vez el hombre en Adán cuando pecó. Pero ahora, hermanos míos, el Espíritu de Dios ha venido en nosotros, nos ha renovado, nos ha puesto un nuevo corazón y eso va a echar fuera todo temor de hacer la voluntad de Dios. Hermanos míos, punto número 3 en esta mañana y más brevemente, por supuesto, premio en la tentación. Versículos 10 y 11. De nuevo el versículo 10. Vamos a ver algunas cosas que no vimos en parte de lo que nos centramos en la provocación del punto anterior.
Dice el versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué vemos aquí, hermanos míos? Primeramente, vemos la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Físicamente solo podemos imaginar el grado de debilidad en la que se encontraba Cristo y sin embargo no deja de ser nuestro Cristo, en autoridad plena de toda la creación. Las palabras de Jesús, hermanos míos, tienen el peso de todo el cielo y Satanás es impotente ante él. ¿Por qué se va Satanás, hermanos? ¿Será que porque se cansó de tentar a Jesús? ¿Será, hermanos míos, que porque se aburrió de estarlo tentando? No, hermanos. Satanás se va de ahí porque la prueba se acabó. Y la prueba se acaba cuando Cristo Jesús diga. Satanás se va de ahí porque el Rey de Gloria se lo ordena. ¿Se da cuenta usted de eso? Vete, Satanás. Y enrolla su cola a Satanás como un perro asustado y se va. ¿Por qué? Porque Jesús se lo ordena. Mientras estuvo en la tentación, Jesús sabía lo que estaba ocurriendo, Jesús sabía lo que tenía que pasar, Jesús aguantó confiando en la palabra escrita. Una vez que se cumplió toda prueba, así como el Espíritu Santo, hermanos míos, guió a Jesús al desierto, el Espíritu Santo también lo aprobó en ese instante. Jesús sabe, pasado la prueba, vete. ¿Qué es lo que sucede? Satanás obedece. Porque Satanás no puede hacer otra cosa sino que obedecer cuando el Señor habla. Y mire que dice, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Esto es algo maravilloso, hermanos, algo hermoso. Después de la batalla, después de este tremendo enfrentamiento entre Jesús y Satanás, entre la luz y las tinieblas, entre lo santo y lo profano, entre, hermanos míos, lo que es bueno y lo que es absolutamente perverso. Hermanos míos, vienen estos ángeles a ministrar a Jesús, a servir a Jesús. Se cumple el Salmo 91 que Satanás trató de utilizar en contra de Jesús, probando que Jesús no solo dio la correcta interpretación del Salmo, sino que además prueba que el Padre cumple su palabra. Ahí están estos ángeles del Salmo 91 sirviendo a nuestro Señor. ¿Dónde estaban estos ángeles, hermanos míos, antes? Estaban ahí, hermanos. Estaban ahí. Pero no mueven un dedo, o diríamos, no mueven un ala. Hermanos, no se mueven hasta que el Señor, el Padre, les dice. Podemos imaginar, hermanos, estos ángeles que conocen a Jesús desde antes de la fundación de la creación misma, que lo han visto cara a cara en toda su gloria, que lo alaban constantemente alrededor del trono de la gracia, diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Nos imaginamos ahí, hermanos, viendo a su amado Rey y Señor pasar por todo esto, y con todas las ganas de ir inmediatamente a su rescate, que no tiene que pasar por eso, que no tiene que sufrir, que el bello y perfecto Hijo de Dios Jesucristo no tiene que estar delante de este ser perverso. Ellos están listos, hermanos míos, para formar una barrera alrededor de Cristo y que nadie se le acerque, que nadie toque a su Rey. Pero están en obediencia al Padre, esperando, listos a que les digan. Están ansiosos de escuchar las palabras del Padre. Y el Padre está, todavía no, todavía no, todavía no. Y cuando el Padre dice, ahora, llegan estos ángeles, hermanos míos, y sirven y ministran al Señor físicamente, espiritualmente, amorosamente, con el amor del Padre, y lo fortalecen, y lo cuidan, y lo llevan en alas, su Rey y Salvador. Esto es lo que dice la Escritura acerca de los ángeles con respecto a los hijos de Dios, hermanos. Hebreos capítulo 1. Que son ángeles ministradores de los santos. Hermanos, es un tema en el que no podemos entrar ahora, pero quizá un día el Señor nos permita el tiempo y la gracia para hablar de esto. A veces ahí a los ángeles los tenemos como por un lado, y tampoco quiero decir, hermano, que no vayamos
al otro extremo en donde empiezan gente a idolatrar ángeles y no sé qué tanto, pero hay una realidad de la palabra de Dios que nos dice que los ángeles están entre nosotros, hermanos, y nos guardan y nos cuidan, porque eso es lo que dice la palabra. Y Jesús lo demuestra en este instante después de haber sido obediente a su Padre. Aquí están estos ángeles, hermanos, que la Biblia los describe en otras partes de la Escritura como seres luminosos, resplandecientes. Ese resplandor es el resplandor que reflejan de la gloria del Padre. Ellos no tienen luz en sí mismos, sino que reflejan la gloria del Padre, hermanos, y están ahí postrados ante Jesús, sirviéndole y ministrándole, sin tener que echarse abajo desde el pináculo del templo. Hermanos, Jesús muestra cómo se cumple este Salmo 91. Dios cumple su palabra. Y así, hermanos, como Jesús es sostenido aquí por los ángeles, Él también será fortalecido para enfrentar una batalla mucho más grave y más grande en el Getsemaní, en donde Jesús estaría sudando gotas de sangre y el Padre mandaría de nuevo ángeles para que lo fortalezcan. Y así también, hermanos míos, estaría Jesús siendo ayudado, siendo ministrado por los ángeles para prepararlo a la mayor batalla de todas en el Calvario, allí en la cruz. Hermanos míos, estos mismos ángeles son los que hoy están alrededor del trono, alabando al Señor Jesucristo. Algunos puntos, hermanos míos, de aplicación, aunque sé que ya dimos varios, pero no quiero pasar por alto, hermanos, lo más importante que debemos llevarnos de este pasaje, hermanos, de esta tentación de Jesús, que teológicamente debemos entender, es Jesús siendo probado para ser legitimizado por Dios, por el Padre, para hacer la obra a la que vino. Para eso es, hermanos míos, que Jesús está ahí. Recuérdenlo. Es interesante cómo en Hechos capítulo 2 vemos, después de que Jesús asciende al cielo, que Jesús manda a sus discípulos y les dice que no fueran a ningún lado hasta que llegara el Espíritu Santo sobre ellos. Recuerde, ¿quién dirigió a Jesús al desierto para ser tentado? El Espíritu Santo. ¿Quién estuvo con Jesús todo el tiempo de su ministerio? El Espíritu Santo. Jesús dijo, el Espíritu Santo está sobre mí, pues me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Es el Espíritu Santo. Del mismo modo, hermanos, cuando Él asciende al cielo, le dice a sus discípulos, no vayan a ningún lado, no se vayan todavía, hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso ocurre en el capítulo 2 de Hechos. Estando los hermanos unánimes juntos, vino un fuerte viento y hermanos, lenguas de fuego se posaron sobre los discípulos de Jesús, se derramó el Espíritu Santo. Fíjese de esto. Primera predicación cristiana de la historia después de que Jesús asciende al cielo. ¿Cuándo fue? Hechos capítulo 2, versículo 22. Pedro se levanta y dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, aprobado entre vosotros con señales, prodigios y milagros. Escucha esas palabras. Lo primero que dice Pedro en la primera predicación de la historia del cristianismo es que este Jesús es aprobado por Dios. Este no es cualquier rabí, este no es cualquier hombre, no es cualquier maestro. Él fue aprobado por Dios. ¿De qué está hablando Pedro? Hermanos, de todo lo que vivió Jesús desde el momento en que fue puesto a prueba en el desierto para ser tentado y todas las pruebas que pasó, hermanos míos, dice, de esto estamos hablando. ¿Y por qué dice Pedro que fue aprobado entre vosotros? Le dice a los judíos y habla de estos milagros, de estas señales, porque esa era la obra que estaba haciendo el Espíritu Santo sobre Jesús. Todas las cosas que hizo Jesús, toda la obra del Espíritu Santo se manifestó a través de milagros de sanación, señales, partimiento del pan, todo lo que usted pueda traer de la Biblia en cuanto a milagros y señales. Hermanos, no estaban ahí de capricho, no estaban ahí porque Jesús quería, hermanos míos, mostrar cuánto poder tenía. No es eso. Recuerde que cuando la gente empezó a ir tras los milagros, Jesús mismo los reprendió. Las señales sirvieron, hermanos míos, precisamente para eso, para señalar, ¿qué cosa? Para autentificar que este es el Mesías de acuerdo a lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y por eso Pedro les dice, Él fue aprobado con todos estos milagros, señales y todo esto. Y los judíos lo sabían, hermano. Lo sabían perfectamente. ¿Cómo sabemos que lo sabían? Porque ellos mismos lo dijeron. En Juan capítulo 3, Nicodemo va de noche donde Jesús y ¿qué le dice? Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie haría estas señales
si Dios no estuviera con él. Y cuando dice, hermanos míos, Nicodemo, sabemos quién es. Él y todos los judíos, él y todo el Sanedrín judío, él y todos los fariseos. Esto no era cosa que ellos no sabían. Negaban la autenticidad de ello, pero ellos lo sabían. Y Nicodemo a escondidas va y se lo dice. Nosotros sabemos que tú vienes de Dios, Jesús. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Sucede entonces que en Mateo capítulo 12, Jesús sana a un hombre. ¿Y qué dicen los judíos? ¿Qué dicen los fariseos? ¿Qué dicen los religiosos? Por Belcebú echa demonios. Por el príncipe de los demonios lo hace. No es que ellos no sabían, ellos sabían de qué se trataban esos milagros. Y sin embargo, ¿qué dicen? Lo hace en el poder de Belcebú. Jesús los reprende y después de que les da unos argumentos para que ellos mismos se den cuenta que es una contradicción tremenda lo que estás diciendo, ¿qué cosa aparece en ese capítulo? Dice, todo pecado y toda blasfemia os será perdonada, pero la blasfemia al Espíritu Santo, esa no será perdonada. ¿Por qué? Porque Jesús sabía, que ellos entendían que Jesús era el Mesías, porque las señales lo acompañaban y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y ellos, la única cosa que les quedaba decir es negar rotundamente y de la manera más perversa que todo lo que hacía Jesús lo hacía en el poder del demonio. Entonces Jesús les dice, eso no tiene jamás perdón. Blasfemar al Espíritu Santo que hace la obra de mi misión, que es venir al rescate de las almas por la predicación del Evangelio. Hermanos míos, todo esto es para entender una cosa. Tenemos que creer la Escritura, debemos creer la Escritura, debemos madurar en la confianza de la Escritura y no dejarnos llevar por la tentación. La tentación en sí misma no es pecado, hermanos, pero sí es un llamado a la batalla contra el pecado. Cada que somos tentados, hermanos míos, recuérdelo, es el llamado a la batalla. Prepárese, agarre su Biblia. Y no es que la agarre solo cuando sea tentado, agárrela porque usted ya sabe a dónde va. Agárrela porque usted ha estado en esa Biblia antes. Agárrela porque usted sabe cuáles son los versículos, los pasajes, los capítulos que usted necesita. Así como Jesús dijo, Deuteronomio, esto es lo que tengo que hacer en esta tentación. Hermanos, pero si nosotros no estamos en la Escritura constantemente, conociéndola, aprendiéndola, memorizándola, ¿cómo vamos a pelear contra el enemigo, hermanos? Nos va a pasar como a Pedro, que Jesús le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearos. Y Pedro, he orado por ti para que tu fe no te falte. Hermanos míos, tenemos que conocer la Escritura. Solo la Escritura, hermanos míos, nos da las armas contra el enemigo. Salmo 119:11 nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos significa que los he memorizado. Y no solo los he memorizado en mi cabeza. Hermanos míos, los he amado en mi corazón. Tu ley es mi delicia, Señor. Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo podemos andar en un mundo de tinieblas sin tropezar, hermanos, si no tenemos la luz de la palabra? Es imposible, tenemos que conocer la palabra, la Escritura, solo la Escritura y toda la Escritura para todo en la vida, hermanos. Yo repito, la Escritura, solo la Escritura y toda la Escritura para todo en la vida. ¿Qué significa eso? Hermanos, que en cada área de tu vida tú debes luchar siempre por sujetarla a la enseñanza bíblica. Para cada área en tu vida. No importa lo que sea, el Señor tiene algo que decir al respecto. Y más nos vale ir a la palabra de Dios a conocer qué es lo que el Señor dice para honrarlo con nuestra obediencia, con nuestra confianza en lo que usted dice. Segunda cosa, hermanos, que debemos nosotros tener bien claro como aplicación para nuestra vida, la seguridad de la victoria que tenemos en Cristo, hermanos. Si bien es cierto que esta es una batalla y es una lucha, hermanos, Cristo ganó en ese desierto. Cristo triunfó sobre la mentira del diablo. Y hermanos, en Él es que tenemos que confiar. Solo Él nos puede dar, hermanos míos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la tentación, porque Él triunfó. Hermanos, la vida es difícil. Alguien dijo, la vida es difícil, manéjela con mucha oración. En oración, hermanos, clamando al Señor, usted no puede, hermanos míos, producir en su vida y en su corazón paz.
La paz se recibe y el que la da es Cristo. Él dijo en su palabra: venid a mí los atribulados y cansados, que yo les daré descanso. Hermanos, no podemos producir esto por nuestras fuerzas. Andamos constantemente buscando dónde hallar esa paz, dónde hallar ese descanso, dónde hallar, hermanos míos, ese gozo, dónde. Y hacemos esto, y hacemos aquello, y hacemos así, y hacemos así. Hermanos míos, no vamos a encontrarlo en ningún lugar, porque Jesús dijo: yo les daré descanso. Entonces, hermanos, debemos creer esa palabra. Él triunfó, Él nos puede dar ese descanso, Él nos puede dar fuerzas en la tentación. Nos ponemos de rodillas, hermanos míos, adoramos, alabamos, vamos a la palabra de Dios y le decimos: Señor, tu palabra dice: venid a mí los atribulados y cansados. Señor, y yo estoy atribulado y cansado. Hermano mío, derrama tus lágrimas a los pies de Cristo. Abrázalo y dile: Señor, tú eres el único que puede darme descanso. Te ruego que me lo des, Señor. Habla con el Señor y dile todas las cosas que serías incapaz siquiera de pronunciar delante de otro ser humano. Él las conoce todas, quiere que se las digas. Habla con Cristo, órale a Cristo, alaba a Cristo, lee la palabra de Cristo. Y dile: Señor, tú eres nuestro Rey triunfante. Tú eres el invencible. Tú eres el todopoderoso. Tú eres todo lo que tengo. No tengo ninguna esperanza. Ayúdame. El que eso hace y confía en Cristo no será avergonzado. El que pone su confianza en Él no será avergonzado. ¿Sabe qué necesitamos para hacer todo eso, hermano? Estoy hablando de cristianos que verdaderamente aman a Cristo y que, sin embargo, por algún motivo no han hecho esas cosas o no la hacen muy a menudo. Tiempo. ¿No es cierto? Que si preguntamos: ¿por qué no hace usted eso? ¿No lo sabe? ¿Sí? ¿Y no lo cree? Pues sí. ¿Por qué no lo hace? Es que no tengo tiempo. Hermano, pues saca el tiempo. Haz el tiempo. Hermana, busca ese tiempo. Es difícil, lo es. No estoy diciendo que es fácil. Pero por eso es una batalla. Levántese a la madrugada si tiene que levantarse mientras todos duermen. Haga lo que tenga que hacer, pero usted no puede vivir sin ese tiempo. Su alma estará pereciendo. Tenemos también, hermanos, la seguridad de nuestra esperanza y la liberación final. Hermanos, el mismo Cristo que venció a Satanás en el desierto es el mismo Cristo que venció en la cruz y el mismo Cristo que arrojará al lago de fuego al enemigo. Eso está asegurado, hermanos. Eso está asegurado. Y no podemos vivir entonces en temor, porque Él está vencido. Cristo, hermanos míos, nos salvó de los poderes de las tinieblas. Y Él nos dice en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Confiad. Ahí está lo que quiere atacar Satanás, que desconfiemos de Él. Confiad, yo he vencido al mundo. No tenga miedo, hermano. No tenga miedo, hermana. Salga, libérese de ese miedo en que pueda usted estar viviendo. No puede vivir en miedo. Uno de los pasajes, hermanos míos, que más cautiva mi corazón es aquel pasaje en donde un oficial de la sinagoga, un religioso, Jairo, tiene una hija de 12 años enferma. Y en medio de todo eso, ante lo que pudiera decir cualquier otro de sus compañeros de la sinagoga, su gremio, su grupo, que no creen en Jesús, él se da cuenta que solo hay una persona que puede ayudarlo, y ese es Cristo. Y deja ahí a la hija enferma a punto de morir y sale corriendo con todas sus fuerzas, probablemente, hermanos, preguntando entre la gente, empujando a la gente y diciendo: ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el Nazareno? Ahí está predicando. Se mete a empujones, quizá toda la gente quiere escuchar a Jesús, hermanos. Estamos hablando de miles de personas alrededor de Jesús. Esa es la realidad. Y cuando llega hasta Jesús, se postra ante Él y le dice: mi hija está enferma. Jesús accede a ir a la casa de Él. Hermanos, estamos hablando de una época en donde esta niña está a punto de morir. Y cuando se está yendo Jesús, ¿qué ocurre? Una mujer le agarra el manto a Jesús, la orilla del manto, y Jesús se frena. Usted sabe esa historia, flujo de sangre. Y yo me imagino el corazón de ese hombre, hermano. Pum, 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 pum.
ya que lo encuentro, ya que llego, ya que le digo, ya que me dice que sí. Y viene esta viejita. No la puedo atender otro día. Vieja, por favor, otro día. En otro momento, ahorita que vaya a la casa, te lo doy. En eso está Jesús, hermanos. ¿Y qué sucede? Los siervos de Jairo llegan y le dicen: no molestes más al maestro. La niña está muerta. Imagínese el corazón de este padre que ama con todo el corazón y su ser a su hija. No ha contestado nada Jairo. Instantáneamente Jesús se voltea y ¿qué le dice? No temas, cree solamente. ¿Se da cuenta? El temor, lo que hemos hablado. El Señor sabe que nuestra debilidad en la carne es que tenemos miedo. Y Jesús le dice: yo estoy en control. Yo sé lo que está sucediendo. Yo sé lo que voy a hacer. Nadie me está retrasando. No voy a llegar tarde. No temas, Jairo. Solo ten confianza. Solo cree. Te lo estoy diciendo yo. Hermanos, ¿cuántas veces la misma situación nosotros vivimos ante una circunstancia en donde nos supera plenamente? El Señor nos dice en su palabra así, así y así. Y tenemos miedo, no queremos creerlo. Y Jesús nos dice y nos recuerda: no temas, cree solamente. Cuando Jesús llega a la casa de ese hombre, ¿qué dice Jesús? ¿Cuál es el alboroto? ¿Por qué tanto llanto? ¿Por qué las lágrimas? La niña no está muerta, solamente duerme. Esos llantos, hermanos míos, cuando escuchan las palabras de Jesús, en vez de tener consuelo, la perversidad de ellos contra Cristo es mirarlo y burlarse de Jesús. Este loco no se da cuenta. ¿De qué habla? Si está ya la niña, fría ya está. Y del mismo modo, hermanos míos, cuando le creemos a Jesús, cuando vamos a su verdad, cuando creemos su palabra, muchos nos llamarán: mira este loco, mira esta loca. ¿Qué está haciendo? Es una barbaridad, es una locura lo que hace. Pero Jesús llega, saca a todos los que se burlaban y le dice a la niña: Talita cumi, que significa ovejita, despierta. Y la niña se levanta. ¿Cuál era la única cosa que podía hacer Jairo, hermanos? No temer y creer la palabra de Cristo. Y esa es la cosa que tenemos que hacer hoy, hermanos míos. La victoria de Jesús sobre la tentación, hermanos, nos revela su perfecta obediencia y prepara el escenario para su obra redentora. ¿Cuál es esa obra redentora? Predicar el evangelio, que a eso es que Él vino. Y ese evangelio es este, hermanos: que Cristo vino a morir por pecadores, que Él entregó su vida, que Él vivió la vida perfecta y fue probado, aprobó esa tentación, pasó la prueba, y al ser el legítimo rey que ha de sentarse en el trono, hermanos, no solo recuperó la creación misma, sino que nos incluyó a ti y a mí que hemos creído en Él, para ponernos en esa creación que Él vino a recuperar. Y del mismo modo, todo aquel que no ha creído el evangelio y lo cree hoy, será incluido en los cielos nuevos y la tierra nueva, en la nueva Jerusalén, la verdadera Jerusalén y el paraíso que Jesús vino a ganar por nosotros, y Él morará con nosotros como nuestro Rey. Nosotros moraremos con Él, será nuestro Dios de todo linaje, lengua y nación. Todo aquel que en Él cree no se pierde, no muere, no es destruido, no va a condenación, sino que tiene vida eterna. No tengas miedo de creer, no tengas miedo de decirle al mundo: yo quiero creer en Cristo, yo voy a creer en Cristo, yo soy cristiano. Porque allá afuera del cristianismo se burlan. Pero cuando uno viene y se pone a estudiar la Escritura por lo que es verdaderamente, y aprende y sabe lo que en realidad es el cristianismo, no hay ninguna cosa de qué avergonzarse, aunque el mundo entero se mofe de nosotros. Hermanos míos, porque tenemos a Cristo y Él es el camino, la verdad y la vida. Si no has creído en Cristo hoy, te ruego y te suplico que no continúes en el camino viviendo para ti, como si tú fueras el rey de tu vida. Ven a vivir para el Rey de Reyes y Señor de Señores.
constantemente este mensaje, al final, cuando hacemos el llamamiento al Evangelio, incomoda a muchos. Escuchan toda la predicación de principio a fin sin incomodarse, hermanos, pero cuando viene el Evangelio, lo único que puedes escuchar que verdaderamente te va a salvar, muchos se incomodan. No permitas que esa incomodidad de tus emociones te prive de venir a la verdad. Ven a la verdad, ven a creer en Cristo, ven a ser salvo hoy. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has librado de las tinieblas, nos has hecho partícipes en tu Hijo Jesucristo como coherederos de tu reino, Señor, y sabemos que hay una batalla que librar, y esa batalla no es contra carne y sangre. Sabemos que esa batalla, Señor, es contra huestes celestiales, Señor, es contra principados, Señor, es contra todo esto, Señor mío, en lo espiritual que nos ataca constantemente, Señor, pero en Cristo tenemos la victoria. Él nos hizo más que vencedores en aquel, Señor mío, que fue a la cruz. Señor, te pedimos por tu Santo Espíritu que concedas a nuestro corazón convicción para no desconfiar de tu verdad. Quítanos el miedo, Señor. Quítanos a todo lo cobarde, la cobardía que hay en nuestros corazones, lo tardos que somos, Señor, y necios para creer lo que está escrito. Señor, y ayúdanos a crecer en tu verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.